Eh, Como decía, es una iniciativa, un grupo de usuarios de R que estamos en Buenos Aires y que surge hace un par de años ya, nació en LatinR, una comunidad asociada a una conferencia de uso de R, y impulsado por R-Ladies, con la idea de, bueno, conectar a quienes usamos este lenguaje de programación que tanto nos gusta. Esta es nuestra página, rvirus.github.io, donde está el código de conducta que por estar acá todos están aceptando, que es básicamente respetémonos, seamos copados y copadas, y nos manejamos con una comunidad en Slack, donde tenemos canales de ayuda, canales de eventos, canales de bolsa de trabajo y demás. Así que si tienen ganas de participar, pueden ir a rvirus.github.io y ahí pueden entrar al Slack. Antes de empezar con lo de hoy, vamos a hacer unos anuncios parroquiales con algunas novedades. Una de ellas es que está abierta el registro para UseR 2021, una conferencia de R, una de las dos conferencias de R más grandes de todas las que hay. Y que les cuento en parte porque acá hay varios que somos parte del grupo de la organización, y que además están los precios, como eso, online y todo eso, entonces los precios están baratitos. Y además, incluso si uno no puede pagar el precio, puede pedir un waiver y le sale gratarola. Tiene que decir por qué quiere que no pagar. Pero la idea es tratar de conseguir la mayor asistencia, y en particular de lugares y de digamos, grupos subrepresentados. Otro anuncio parroquial es que ya tenemos más definido cuándo y qué va a ser nuestro próximo evento de Buenos Aires. El 8 de mayo, sábado a las 9 de la mañana. Así que si quieren madrugar un sábado, vamos a tener este taller que se llama Generando Tutoriales Interactivos con el paquete Learner, que este es un paquete que permite generar tutoriales de R y que corren con Shiny, que uno puede correr el código de R y te dice si está bien o mal, o generar encuestas para dar respuestas. Esto va a estar con Metadocencia, que es una agrupación que también forma parte, y creo que acá hay otras personas que forman parte, que nació con la idea de mejorar la educación en Argentina. Y entonces, si algunos de ustedes están interesados en enseñar R y lo hacen profesionalmente, les va a interesar esto. Así que si quieren enterarse, síganos en Twitter, síganos en el Slack, donde va a estar todo. R y cualquier otra disciplina, diría, porque Metadocencia tiene tips fantásticos para el docente posmoderno, en general. Sí, tal cual. Así que, si quieren, hay un curso de cómo enseñar a programar en Metadocencia, pero en particular vamos a tener este de Learner, que es para R nada más, no el 8 de mayo. Pero pueden ir acá a metadocencia.org y fijarse todos los talleres que hay y cursos. Pero bueno, basta de propaganda y publicidad. Vamos a empezar con lo que hoy nos atañe, que es el club de lectura, que esta idea que se nos ocurrió, que no sabemos muy bien cómo va a salir, pero ojalá bien. Con la idea de empezar, bueno, tenemos de ir capítulo a capítulo leyendo de a grupos un libro, y obviamente sobre R y estadística, ciencia de datos. Entonces elegimos uno que nos pareció muy, muy, muy bueno, porque encima es todo de acá, con ejemplos de acá, de Buenos Aires al menos, que es Ciencia de Datos para Gente Sociable, de acá el genio Antonio Vázquez Brust, perdón. Y vamos a tener ahora, bueno, el primer lanzamiento, tenemos el lujo de tener al autor del libro. ¿Qué grupo de lectura empieza y trae al autor del libro? A ver. No traje libros para vender con la firma. Bueno, después no traje HTML.
firmado. En la próxima edición. Un NFT podríamos hacer para la próxima. Los NFT se compran a la salida del teatro. Pero bueno, no voy a seguir hablando yo porque nadie quiere escucharme a mí, sino que quieren escucharlo a Antonio. Así que, Antonio, todo tuyo. Gracias, Elio. Bueno, voy a compartir pantalla. Tengo una presentación que es una presentación que no hace falta que miren. Es una presentación opcional por error Baquis, para que no haya nada, para que haya algo de fondo. Pero el plan acá es, primero presentarme y después contar algunas ideas en torno a aprender a programar en general, ¿sí? Aprovechando que quienes sigan este club de lectura o están empezando a programar o quieren hacer de cuenta que están empezando a programar, que es cosas que yo he hecho alguna vez. Un tema que ya sé, que ya conozco, muchas veces me encantó volver a un manual inicial de ese tema para verlo como con ojos más cancheros, como diciendo, ahora no sufro, me disfruto más el texto para principiantes porque medio que ya no soy principiante, entonces puedo disfrutarlo más. Así que puede ser también el caso de que alguien sabe perfectamente los temas que se discuten en este manual, que es bien introductorio, pero le divierte seguir a hacer el club de lectura para empezar como si fuese la primera vez por el principio de todo esto. Bien. Mi nombre es Tony. Y lo mío es la hibridización entre la ciencia de datos y el urbanismo. Eso enseño, de eso vivo, eso cobro. Pero como el urbanismo es en el fondo una especie de ciencia social muy extraña, muchas veces los proyectos en los que trabajo se vuelcan hacia áreas que llamaríamos más genéricamente lo social, más que lo urbano per se. Pero bueno, también la vida contemporánea es urbana, con todo respeto a quien vive en áreas rurales, pero nos hemos amuchado en las ciudades, esa es la verdad. Entonces, en general, las cosas que nos pasan en ciudades. Por lo tanto, es un gran ámbito de trabajo. Entonces, cuando alguien lee un librillo como este de ciencias sociales, de ciencia de datos para gente sociable, el plan, o por lo menos la audiencia que yo imaginaba, era alguien que dice, bueno, voy a aprender a hacer ciencia de datos. Porque el manualcito va al grano, empieza, bueno, abran el RStudio, dice, no se preocupa en justificar por qué uno querría hacer ciencia de datos, proponer por qué alguien querría hacer ciencia de datos, eso se da por sabido, como que es signo de los tiempos, hay que hacer ciencia de datos. Entonces, cuando uno se acerca a este fabuloso mundo, pensando en la gente que es principiante, creo que es inevitable un choque, una pequeña rotura de corazón, una pequeña tragedia griega, que es que uno llega a esto con una expectativa de hacer algo que está buenísimo, que es divertido, que es emocionante, que se siente como quienes lo proponemos, decimos, qué increíble estos datos, esta visualización que hice, este análisis, y quieren una especie de algo delicioso, un banquete, una gran torta de análisis y visualización de datos. Y la verdad es que, no solo para principiantes, sino también para expertos, la realidad es como, más que esa torta, de ese delicioso pastel de resultados, es como una sopa eterna de errores. Errores, problemas de limpieza de datos, incompatibilidades, software que hay que actualizar. Entonces, el enfoque de este manualcillo es tratar de que todos estos errores que nos vamos a encontrar seguramente no aparezcan tan al principio. La idea del manual es hacer casos guiados, ¿no? Que se parezcan al pastel. De hecho, el capítulo, entiendo que la consigna para hoy era el capítulo inicial, leer eso, que es un capítulo brevísimo, pocos párrafos, que explica básicamente a qué nos referimos cuando decimos ciencia de datos. El capítulo 2, que es el que sería para la semana que viene, asume que, explica cómo, para una persona que nunca antes usó R, cómo puede hacer un proyecto completo de análisis y visualización. O sea, el próximo capítulo es, antes de enseñar nada, prueben estos comandos, copien y peguen este código, es una apología al copy-paste, y vean cómo mágicamente el RStudio va captando unos datos de algún lado, los muestra en tablas, los combina y los grafica. La idea es, antes de saber demasiado bien cómo funciona nada, ya poder mostrar resultados. Porque la idea acá es que la gente que se acerca a esto, a esta disciplina, tenga ese pastel con el que soñaba lo antes posible, lo pruebe, le guste y luego viene la sopa. Pero por lo menos que empezamos por el postre, digamos, como para que no se escape nadie. Y empezamos por esa torta porque sabemos que la programación es frustrante. La programación es una de las cosas más dolorosas que nos autoinfligimos. Y para mí esto es todo un tema aparte, por qué seguimos programando si siempre es frustrante eternamente. La solución preliminar es que esa frustración es la que permite ser
esa liberación de dopaminas cuando resolvemos los problemas. O sea, programar es un eterno diálogo con uno mismo y con un lenguaje de programación que a veces coopera y a veces no, de decir por qué demonios las cosas no salen como yo esperaba que salgan. Y cuando logramos atravesar esas barreras de frustración, obviamente hay un hit ahí de todo tipo de jugos que suelta el cerebro, de sensación de invulnerabilidad. Lo puedo todo. Cuando arreglé el problema de programación, me siento un genio total, y una hora después voy a estar de nuevo preguntándome por qué hago esto, por qué mi vida es tan horrible, cuando encuentre el siguiente problema. Pero siempre es así como tratar de aguantar como el perrito, cuando sintamos las llamas de la frustración quemándonos crudos, es decir, me habían avisado que esto iba a ser así. Esto está perfectamente bien. Es lo esperado, no pasa nada. Tenemos que administrar esa frustración, porque la promesa es esta, siempre pasa, siempre pasa. Todo lo que parece no tener sentido cuando programamos, las cosas que funcionan en el manual, pero cuando yo las intento me da un error extraño, todo eso se arregla. Y no solo se arregla, sino que siempre uno mismo, cuando mira 6 meses para atrás, el programador que uno era, incluso como principiante, se ríe, jajaja, de las cosas que nos conflictuaban, porque ahora nos parecen facilísimas. Entonces, yo les hago esta promesa a quienes empiecen. Cualquier cosa que les parezca frustrante, extraña o que no funcione como debería, no se preocupen, no se vayan, no cambien de canal, es parte del show, es normal. Esa frustración es el aprendizaje en sí. Ustedes están aprendiendo a administrar la frustración estratégicamente y lo van a arreglar porque hay cosas en la vida que no se arreglan, pero los errores de programación sí, aunque parezca que no. Entonces, habiendo advertido todo esto, ¿cuál es la propuesta? ¿Cómo vamos a aprender a administrar estratégicamente la frustración para analizar nuestros datos? Con este librito, que se llama Ciencia de Datos para Gente Sociable, el nombre empezó como una especie de chiste conmigo mismo y quedó porque no hubo otro título. Yo le quería poner algo que fuera breve y dijera una introducción a la ciencia de datos para personas que se acercan desde disciplinas sociales, y terminó resumido como para gente sociable. Que suena bien, todo el mundo quiere ser sociable, entonces quedó. Pero ese gente sociable en realidad es un eufemismo para gente de las humanidades. ¿Qué tal? Y en realidad, como dice el librito al principio, también de todas las demás disciplinas de la humanidad y también de seres artificiales con sentimientos, todo el mundo puede llegar acá. Pero fue pensado con una audiencia, para una audiencia que viene más de una formación, si se quiere, insistiendo que todo el mundo puede venir a ver esto. ¿Y cuál es el leitmotiv del manual? Ver de punta a punta, de la forma más rápida e indolora posible, el proceso completo del análisis de datos. Y el ciclo del análisis de datos se puede resumir, como dice este grafiquito, en leer los datos, importar en la... ordenarlos, siempre suele ser necesario cambiarlos un poco de orden, y luego un ciclo iterativo, que es el de comprender, entender algo, de mínima qué son esos datos que tiene adentro, y de máxima entender algo nuevo sobre el mundo, qué tal, a partir de esos datos. Y eso es un ciclo iterativo, es de nuevo esa cosa de la conversación con uno mismo. Uno toma esos datos, los cambia un poco de forma para entenderlos mejor, los visualiza para ver qué pinta tienen, literalmente, para verlos. Los modela estadísticamente, extrae relaciones, ¿no? Correlaciones, y con este ciclo que nunca está terminado, uno lo abandona nada más, ¿sí? O sea, siempre se puede continuar analizando, pulir más el análisis. Pero en algún momento uno está listo para comunicar algo con el mundo, aunque sea un grafiquito, y tiene que salir a comunicar. Entonces, en estas 5 breves lecciones que componen el libro, Ciencia de Datos para Gente Sociable, la idea es ver de punta a punta todo este ciclo, ¿sí? Que luego uno lo va a seguir haciendo toda la vida, pero acá lo aprendemos. Con R y con RStudio. ¿No? O sea, elige un lenguaje de programación, que es R. ¿Por qué R? En principio yo era agnóstico al lenguaje que iba a utilizar para hacer esto. Yo tenía que dar unas clases de introducción a ciencia de datos. Esa fue la excusa. Y sabía que iban a ser 5 clases. Entonces lo pensé como un libro de 5 capítulos, 5 lecciones. Y estaba entre R y Python porque son lenguajes fabulosos ambos para hacer ciencia de datos. Y en ese momento, cuando tuve que hacer la logística de cómo iba a dar las clases, en qué orden, qué cosas iba a usar, me encontré con que R y RStudio, la interfaz para hacer R, me daban un paquetito muy cerrado para que me ahorraba tiempo de explicar cómo se instalan cosas y cómo funcionan ciertos componentes de software. Eso no lo necesitaba. O sea, la idea es decirle a la clase, instalen R y RStudio y con eso ya estamos, y poder empezar a enseñar lo que yo quería, que era esto de la frustración con los datos. No significa que no se pueda hacer algo equivalente con Python. De hecho, hubo
hubo proyectos que no avanzaron de hacer la versión, de traducir todo a Python, que tampoco sería tan difícil, de hacerlo bilingüe al manual. Una mera cuestión de tiempo lo impidió, pero con R funciona bárbaro, esa es la buena noticia. Funciona, o sea, éxito. El plan era hacerlo con R y RStudio para que sea fácil como punto de partida y que la gente pueda pasar rápido a aprender cómo manipular sus datos, y funcionó. Así que contentos con R y RStudio. La idea entonces es, vamos a usar ese software. R es el lenguaje de programación, RStudio es la interfaz para escribir documentos en R. Me gusta decir que R es como el español y RStudio es como el Word. O sea, es un editor de texto con funciones algunas funciones potentes para disfrutar más de redactar. Pero RStudio no es un lenguaje, el lenguaje es R. Esto lo aclaro porque creo que muchas veces lo habrán visto ustedes o lo habrán hecho esto, cuando uno está empezando a aprender a programar, cree que RStudio o entiende que RStudio es el lenguaje. Y eso me parece natural que así sea, porque uno en realidad siente que siempre está interactuando con RStudio, con la interfaz gráfica. Entonces, como principiantes solemos decir, yo sé RStudio. Y yo solo quiero aclarar, no, es R, el lenguaje es R. RStudio es una interfaz excelente, pero el lenguaje se llama R. Bien. El manual entonces se pretende ameno y se sabe en español. Sé que es en español, estoy seguro. Lo de ameno, eso espero. Y los datos que usa, como adelantaba Elio, la idea es que fueran familiares. Familiares para un porteño como yo, y para mi audiencia de esa época, que era más gente de la ciudad de Buenos Aires, entonces los datos hablan de la ciudad de Buenos Aires. Hoy en día me quedó un poco parroquial el asunto. No estaría mal, si el tiempo lo permitiera, expandir horizontes y hacerlo con datos de otras latitudes, que funcionarían igual de bien, pero bueno, tenemos la ciudad de Buenos Aires como protagonista, los ejemplos y los datasets que se manipulan y se analizan en el libro. Bien, hasta acá hablé de lo que van a leer. Ahora voy a hablar de cosas que no van a leer en el libro, que no están. Pero es la promesa de a lo que podrían acceder quienes aprendan los pinitos, las bases que se enseñan en estas 5 breves lecciones. Y acá viene otra promesa. Me consta, lo prometo, que la gente que ha pasado por estas lecciones, estas clases de ciencia de datos para agentes sociales, habiendo terminado con el librillo, se mandó a hacer cosas súper divertidas y mucho más complejas. O sea, sirve como trampolín para sacarse encima las bases y poder luego especializarse en lo que a uno más le guste. ¿Qué podía hacer eso? Esas cositas divertidas de verdad que vemos en Twitter o en los blogs o en donde sea, ¿no? Tridimensión, interactividad, machine learning. Podemos hacer con las bases que dan estas lecciones de ciencia de datos para agentes sociales. Luego uno ya podría bajarse un paquete como RTweet, ¿no? Que es una interfaz entre R y Twitter, y hacer captura y análisis de social media. Sin problema, porque lo más trabajoso de todo esto va a ser cómo limpiar esos datos y manipularlos. Conseguirlos los consigue el paquete. También, si eso os interesara, pueden pasar ya a saltar a hacer análisis temporal y espacial, con coordenadas y con fechas, ¿sí? Y hacer no solo ver las fotos, sino ver la película de los procesos que estudien. Sí, señor, sin problema. También podrán hacer mapas interactivos, que insisto, esto no se enseña en ciencia de datos para agentes sociales, pero sí se dan las bases, porque luego es simplemente ir conociendo paquetitos nuevos que lo hagan. De hecho, el ciencia de datos para agentes sociales tiene una secuela, un sucesor espiritual, se llama Analítica Urbana, y todos estos temas que ahora les estoy prometiendo, Machine Learning, interactividad, captura de social media, todo eso se enseña con ejemplos en esta continuación que tiene el Agentes Sociales. Pero funciona, es breve este segundo manual, porque asume al principio que todo el mundo que lee esta continuación ya pasó por este libro anterior, ¿no? Entonces estas bases no son particularmente fascinantes per se, creo yo. Se trata sobre todo de limpiar datos y aprender los primeros pasitos para graficarlos y mapearlos, pero se paga solo. O sea, todo el tiempo que uno gaste en aprender cómo leer, limpiar, transformar y modelar y plotear gráficos, aunque sea básico, se paga por 10, porque luego les va a dar una habilidad de no perder el tiempo en las partes aburridas y dedicarlo a las partes más emocionantes. Que igual siempre, lamentablemente, la mayor parte del tiempo la gastamos limpiando los datos, ¿sí? Por eso, también por otro lado, no sé si escucharon este truismo. La ciencia de datos es 90% limpiar datos y 10% extraerles alguna clase de conocimiento, ¿no? Como diciendo, la verdad es que es mucho trabajo de pico y pala y no es tan glamoroso como se cree. No sé quién cree que es glamoroso. Imaginemos que hay gente que nos admira, los practicantes de esto.
Pero entonces, si el 90% de la ciencia de datos es limpiar datos, ese es el trabajo al fin y al cabo. Bueno, la ciencia de datos es el arte de limpiar datos y de vez en cuando hacer un grafiquito o un modelo estadístico. Entonces necesitamos saber cómo leer, ordenar y corregir los malditos datos. Esa es la promesa de este librillo, que van a atravesar, van a saber lo mínimo indispensable para poder luego expandirse en áreas de análisis de vuestra preferencia. Entonces, para terminar esta presentación, unos tips de supervivencia. Lo mínimo que necesitan saber si van a adentrarse en el mundo de la programación, en particular la programación para analizar datos, y en súper particular con R y RStudio. Primero, anímense a preguntar por fuera, o sea, obviamente al libro muchos no le pueden preguntar, o sea, a salir del mundo del manual, a salir a la internet, y hay sitios como stackoverflow.com, que son como foros de programadores y programadoras, donde uno tiene cualquier duda, puede escribir el problema, pegar el error, y si todo sale bien, alguien nos va a ayudar. Incluso va a solucionar el problema por nosotros, va a escribir las soluciones así, y escribe el código. Hay un chiste de que la gran mayoría del software que anda circulando en el mundo está copiado y pegado de Stack Overflow. Es un chiste, pero tiene visos de realidad. Entonces, Stack Overflow es como este cuchillo de Rambo que clavamos en el corazón de los errores que no nos dejan avanzar. Ahora, si esta escena es un poco cruenta, así lo de la jungla y el cuchillo y qué sé yo, es porque un poco representa el espíritu de Stack Overflow. Esta comunidad de programadores y programadoras tiene fama, que está tratando de revertir, de ser un poco árida para novatos. Cuando uno recién llega y pone su problemita, a veces pasa que a los 10 segundos aparece otro usuario más experimentado que la borra y dice no corresponde, duplicado, mal redactado, y como que da miedo de entrar. Yo les digo, métanse en la jungla, métanse en el corazón de la bestia, no pasa nada. Dicho esto, aprender R tiene sus ventajas. Esta comunidad, gente, R, a mí cuando hablo de diferentes alternativas de lenguaje de programación y sus pros y contras, que también le pasa a la gente que está empezando, que dice, ¿con qué lenguaje empiezo? Bueno, la verdad, con cualquiera. El primer lenguaje es el más difícil, el segundo es mucho más fácil, ¿no? Hay que empezar con el que uno quiera. Pero a la hora de listar pros y contras, si hay un pro muy interesante, una ventaja muy interesante de R, es que la comunidad es fabulosa. O sea, comparada con la media de las comunidades online, y sobre todo técnicas y de programación, la media, me parece que la de R tiende a ser más amigable, más inclusiva y más paciente con la gente nueva. No solo paciente, sino que hasta la celebra en algunos rincones, como R en Baires. Así que, insisto, anímense a entrar en los foros en general. Stack Overflow es un recurso increíble por la cantidad de gente que hay ahí, pero si tienen dudas, pregunten, por ejemplo, en R-Baires o en R-Ladies, o incluso en Twitter, así en Twitter salvaje, pongan el hashtag RStats, escriban su pregunta y si todo sale bien, alguien les va a responder con paciencia. Así que aprovechen esta comunidad mágica que tenemos. Y último consejo, en cuanto puedan y si tienen, fíjense si tienen un dataset propio, datos que les interpelen, que son para vuestra tesis, que les quedaron colgados de la tesis y nunca los pudieron analizar, que les divierten, o sea, no todo el mundo viene con un dataset bajo el brazo, eso lo entiendo, o sea, no se preocupen si ustedes dicen, pero yo no tengo ningún dataset que es mi sueño analizar, es lo normal creo, es el estadio normal del ser humano, nadie viene con un dataset que ama y que quisiera analizar en general. Pero si lo tienen, o si pueden imaginarse, bueno, a mí me interesaría, la verdad, si me obligan, este tema me gustaría analizar, vayan por ese lado. Busquen un dataset, busquen en un portal de datos abiertos, pregúntenle a vuestras amistades, bájense una tabla con datos de un tema que les interese, porque ya saben de eso, o porque no saben nada, o porque les intriga, o porque quieren ganar una apuesta, y usen eso para practicar. O sea, créense un proyecto propio. Quizás ya lo tengan. La tesis es típicamente, la maldita tesis, es un proyecto propio que está ahí y uno dice, bueno, voy a aprovechar y ya que estoy aprendiendo a programar, voy a analizar algún dato más para mi tesis o voy a elegir un tema que necesitaba analítica y ahora lo voy a proveer. Pero si no tienen eso, búsquense algo y traten de plantearse preguntas, ¿no? El hecho de inventarse un proyecto ayuda un montón porque logra bajar la abstracción. Si uno prueba las cosas que aprende, si uno prueba las técnicas que va aprendiendo con un dataset que está dado por el autor o la autora del manual, está todo bien, puede ser divertido o no, pero difícilmente le interpele a uno. Pero si usan un dataset que sí le interesa, que sí uno puede llegar a sorprenderse con lo que hay dentro, o que tiene opiniones que quiere ver si la data apoya o refuta, vayan por ese lado. Fíjense si tienen un dataset amigo y úsenlo de conejillo de indias. Y con eso termina mi presentación. Eso es todo lo que tengo para contarles.
Si os parece bien, ahora obviamente Elio maneja acá el reloj, pero podemos convertir esto en una conversación donde escucho vuestras preguntas, comentarios, quejas, acusaciones. Eso. Sí. Y también vuestras dudas, todo lo que siempre quiso saber sobre empezar a programar y nunca se animó a preguntar. Exacto. Ahora, sí, muchas gracias, Antonio, por esta presentación, pero ya que te tenemos, te vamos a aprovechar un rato más. Te vamos a secuestrar un poquito, un tiempo más, hasta que paguen el rescate, todavía no se hizo la transferencia. Y entonces, acá están todos y todas bienvenidas a hacer preguntas o comentarios. Preguntas es mejor, ¿no? Porque para Antonio. Aquí tengo una primera pregunta vía chat, ¿cuál es la secuela del Ciencia de Datos para Gente Sociable? Ahí pego en el chat su dirección, porque no la mencioné. Era solo para ver si la querían. Ahí está, gracias Juan. Gracias por darme pie. Ahí está la URL, pero no se preocupen por esa ahora, porque tenemos todavía la parte 1. Es como las series, tienen que ver la temporada 1, si no se pierden todos los chistes internos. Pues. ¿Alguien se anima a abrir el micrófono? ¿Alguien se anima a proyectar su voz? Si no, aceptamos por chat también. Buenas. Hola. Hola, Hola, ¿todo José. bien? Muy ¿Todo bien. tranqui? Muy bien, gracias por tu valor. Estaba esperando que hable alguno, pero bueno, arranco. En mi caso, yo vengo del mundo del desarrollo, trabajo de programador ya hace varios años. Desarrollo, un poco de análisis, también arquitectura de software. Net y Java, un poco también. He visto Python en algún momento, ya hace tiempo, y nada, me gustaría también meterme un poco en el tema de ciencia de datos y ver cómo arrancar, cómo empezar, o por dónde debería ir. Y bueno, vi la meetup y dije, bueno, vamos a ver qué hay. Bueno, tu perfil es súper interesante y creo que lo de la frustración, lo de administrar la frustración ya lo tenés al dedillo. Sí. Así que en realidad estás en un punto dulce para empezar esto. Casi que podrías empezar por donde quieras. ¿Por qué no? Por un lenguaje que tiene una comunidad tan hermosa como la nuestra. Estás en el lugar indicado. Sí, cuando di esto en formato clase, en 3 ocasiones, creo recordar, tuve un alumno, sí que fue un varón, que trabajaba en sistemas. O sea, que hacía interfaces de administración de empresas en Java, ese tipo de cosas, y les gustó. O sea, el feedback fue bueno. Me gustó, estuvo bueno. Así que creo que no tengo más detalle que ese, pero me parece que para alguien que programa como forma de ganarse la vida, este manualcito es entretenido y creo que sirve para que, o sea, quien ya sabe la parte de la frustración y enfrentar los mensajes de error y tal, sirve para ir aprendiendo los temas que sí son ajenos a su quehacer típico, que tiene una brevísima introducción a modelado estadístico, ¿sí? A las regresiones lineales, tiene una breve introducción a los datos geográficos, a la producción de mapas, tiene una breve introducción al diseño de visualizaciones, así que toda esa parte espero que te parezca interesante y te sea un punto de partida para ver tus datos luego. O por qué no, para dedicarte a la analítica, porque estamos buscando semi-senior siempre en mi consultora, no mentira. Pero sí que busca siempre. Sí, igual fue un poco también la idea, ¿viste? A veces también de buscar otras cosas, otro horizonte que ya, a veces, qué sé yo, donde trabajo, por lo menos llega un momento que decís, bueno, quiero hacer otra cosa. Y me pareció interesante. Estoy cursando también unas materias en la facultad que son Big Data, por ejemplo, y te enseñan a usar un poco Power BI o la herramienta de Google Analytics, pero no desde el lado del desarrollo porque es más como del producto. Y a nivel desarrollo es distinto. Pero tal vez me da la teoría de para qué los datos, cómo los puedo visualizar, ¿viste? Toda esa parte como que no la tengo, o cómo representar la información. O sea, porque siendo desarrolladores como que puedes generar muchos servicios de datos, pero a veces explotar esos datos no lo vemos, o capaz que no tenés esa teoría como decir, todos estos datos podrías hacer un montón de cosas, o representarlo de esta manera. Y nada, sí, me bueno, pareció bueno. mira, en tu rol, donde pienso que, imaginemos que te interesa continuar como el analista de datos, data scientist, lo que sea, en la parte esta,
y vos venís con un background de desarrollo de software, así como hay otra gente que viene con un background de estadística o de ciencias sociales o naturales o lo que sea. En el mundilio de análisis de datos, comparado con lo que vos debes estar acostumbrado de prácticas, de buenas prácticas de desarrollo de software, esto es el salvaje oeste. No hay Claro. versionado, rara vez hay un código compartido, no hay testing, no hay nada, porque todo itera muy rápido, y en la laptop de uno. Es una forma de trabajar un poco así, medio artística. Yo lo hago, me funcionó en mi laptop y después les cuento qué pasó. ¿A qué viene esto? Que vos, como tu experiencia de desarrollador de software, en un equipo de Data Science podrías tener un rol que va a ser celebrado, que sería el que ponga un poco de orden y prácticas de desarrollo de software, que es todo un tema que uno podría estar estudiando 5 años, que no tiene nada que ver ni con visualización, ni con estadística, ni con nada de este desarrollo de software. Y pienso ahí que lo que aprendiste hasta acá sería valiosísimo en un equipo como tu rol, digamos, tu eje dentro de un equipo de Data Science. Así que... Sí, más que interesante. O sea, me interesa, o sea, hace 2 o 3 semanas que empecé con esto, a leer cosas, a buscar y a ver, así que nada, bueno. Nunca se sabe, nunca se sabe. Vale, bueno, suerte. Esperamos verte por acá. Bueno, tengo su contacto, ya tengo sus contactos, así que... ¿Sabes dónde vivimos todos? Ok, tenemos a Benjamín, que es de Chile, estudia Administración Pública, bien, y está interesado en usar estas herramientas de programación precisamente sobre datos de interés público. Bueno, ese es un poco mi métier, lo que tiene que ver con la intersección entre estos datos y el interés público. Data for good, le dicen, que ya es como un mote, pero hay un campo enorme acá en esto, Benjamín, así que te va a ir bien, obviamente. De hecho, hay libritos especializados en ciencia de datos con R para análisis de políticas públicas y aledaños, incluso en español, pero no, son todos en inglés. Bueno, después te podemos recomendar. Hay volúmenes específicos para programación sobre datos de interés público, ni más ni menos. Cintia nos cuenta, acá lo de las preguntas, gracias Cintia por dar pie. Liz García pregunta qué tipo de datasets se utilizarán en este club de lectura, asumo, de qué temas y longitud. Mira, el caso típico es cualquier dataset que encuentres en un portal de datos abiertos, esos son de ese sabor. Y ya que estamos para elegir, un portal de datos abiertos metropolitano de una ciudad. De la ciudad de Rosario, de la ciudad de La Plata, de la ciudad de México o de Berlín, en la ciudad que más te guste, entran en el portal de Open Data, bájense uno de esos y esos son los que tienen el sabor totalmente compatible con los ejercicios que se dan en el libro. Y ya que estamos, si es uno que incluye coordenadas, ¿no? Un campo, una columna con posición en X y en Y, ¿no? Ubicaciones, mejor que mejor, porque después lo van a poder usar para plotear mapas, que es el capítulo final del librito. Bien, Julián nos pregunta, ¿qué tanto recomiendo empezar a aprender Git y dónde? Qué buena pregunta. Git es software para desarrollar código colaborativamente. Es también como un protocolo, digámoslo así como HTTP. Es una tecnología, un conjunto de reglas para transmitir documentos por Internet. Git es una tecnología y un conjunto de herramientas para transmitir código por Internet, para que personas en diferentes partes del mundo desarrollen software en equipo, ¿no? Cuando uno hace un cambio, que los demás vean el cambio que hubo, cuando uno se equivoca, avise y pueda tirar para atrás los cambios, administra la seguridad, etc. Y esta pregunta me toca en un lugar sensible, porque para mí Git es importante, me parece que es un poco la lengua franca de la colaboración en el desarrollo de software, es súper útil aprenderlo, pero nunca me animé a enseñarlo, porque Git, tengo la opinión personal de que tiene una experiencia de usuario espantosa, como hacer un sándwich de clavos y comérselo hasta la última miga. Entonces, no me atrevo a enseñarlo. O sea, yo quiero que la gente me quiera, ¿no? Que diga, ¿qué es esto? Entonces, soy un cobarde. No sé cómo enseñar Git. Hay un libro, hay un manual, el de Jenny, puede ser, que se llama algo de Git. Sí, bien, ahí sale, Elio lo conoce. Hay un manualcito de Git con R, Git para gente, Git en general, pero hecho por la comunidad, por un referente de la comunidad de R, que se propone como un curso de Git sin dolor. Así que yo empezaría por ese, de Jenny, el Alzheimer me borró el apellido de Jenny, que se llama, ¿alguien me ayuda? O'Brien. Jenny Bryan. Happy Git with R. Gracias, Elio, gracias, Elio. Ese es el que yo recomiendo. Lo miré, me gustó, está bien ilustrado, me encanta cómo empieza. Y si yo tuviese que enseñar Git, me copiaría ese libro. Ese sería mi punto de partida. Pero hablando de la frustración y todo, la experiencia de usar Git es medio desagradable.
Yo lo uso hace como muchísimos años y cada tanto digo, ¿qué pasó? Borro todo y empiezo de nuevo. Sí, puede pasar. Pero bueno, en resumidas cuentas, Git es súper útil. Cuando sabes Git, mucha gente bastante profesional se alivia, dice, bueno, entiende, va a poder trabajar con nosotros. En ese sentido es recontra útil. Aprenderlo en medio, no sé, no encontré forma de enseñarlo sin que me odien, pero empezaría por el libro que compartió Elio, sin dudas. Y estoy de acuerdo que es importante, sin dudas. Pero, dado que Git es muy sopa, lo podemos dejar para después. Un poco de pastel primero, y si nos gustó, después vamos con la sopa de Git. ¿Qué más tenemos? Hay muchas preguntas, qué excelente. Bueno, Alexander nos pregunta algún cursito de estadística para R. O sea, de estadística, de un curso o libro de estadística cuyos ejemplos se den con R. Súper difícil ese. Acá acepto testimonios personales, como este libro me cambió la vida. A mí me gustó mucho uno que se llama Modern Dive, como un chapuzón moderno a la estadística. Está hecho con R, pero me parece que es un buen libro. Yo sé, eso ya lo escuché en algún lugar. Es fácil recomendar un segundo libro de estadística. Para el que ya sabe estadística, ¿cuál es el libro que después podría, por ejemplo, uno que enseñe métodos bayesianos, o uno que enseñe estadística basada en inferencia y simulación? Pero el primero no sé cuál podría ser. Lo ideal es que cuando nos tocó en la universidad, si tuvimos la suerte y el honor de ser alumnos universitarios, a veces nos tocó el curso de estadística y esa podría ser la base. Pero un curso para empezar de estadística que sea ameno, creo, no sé, la verdad. Acá acepto, escriban si saben, o sea, a nivel personal, si dicen, este me funcionó, este no lo vi, cuéntenos, después los compartimos. ¿Qué más? Juan Manuel, ingeniero de recursos hídricos, y R le dio la solución a manejar y graficar series de datos hidrometeorológicos. Bueno, eso es un testimonio personal, gracias Juan Manuel. Sí, sí, Elio también grafica cosas meteorológicas, pero no me quiere predecir el clima para el fin de semana, así que yo no sé. Con mis impuestos, Elio, y no me decís el clima, pero bueno. El tiempo. Vos querés que sea el tiempo, pero yo no soy del tiempo, yo soy del clima. clima. ¿Quién fue Paola que dijo tiempo? Gracias. Es lo mismo, chicos. No, no es lo mismo. Está bien. Bueno, Andrea tenía 2 preguntas para nosotros. Sí, acá estoy. Hola. Muy con vos. Gracias, Andrea. Claro, sí, es que quería hablar, por eso estaba pidiendo la palabra. Igual estoy pensando que capaz ya lo dijiste, pero por las dudas, vos en el libro, en lo que era la introducción, decías que lo hacías para gente del palo de ciencias sociales, ¿no? Desde ahí me salen 2 preguntas. Uno, digamos, ¿qué te hizo pensar, digamos, esto va para esta gente que estamos ahí? Y 2, ¿cuál sería digamos, tu mayor razón para impulsar a que sean más personas del lado de las ciencias sociales que se metan a este tema de ciencia de datos? Ok, voy a empezar por esas el 2 final. cosas. Me encantan esas preguntas. Gracias, Andrea. Gracias. Qué bien. Bueno, voy a empezar por el final. ¿Por qué sentí que me impulsó a llamar a esa audiencia a aprender ciencia de datos? La respuesta es porque las necesitamos desesperadamente. En el campo del análisis de datos vamos a poner la etiqueta general de Big Data, que no significa nada, pero cuando decimos Big Data, medio que todos ponemos la cabeza en un lugar. Venía necesitando con desesperación gente que se aproxime al tema de las ciencias sociales para opinar desde adentro, porque estábamos haciendo desastres, debacles. Mucha data y poca reflexión, mucha data y poco entendimiento de cómo funcionan ciertos procesos sociales básicos, mucha data y mucha injusticia, si quieren. Entonces, yo sentí que había una necesidad gigantesca de traer gente de sociales. Y yo viniendo como carrera de grado de informática, no es que yo no soy sociólogo ni politólogo, mi carrera de grado es informática, pero mi formación de posgrado en adelante es en planificación urbana, que es súper socio, naturalmente. Y ahí cuando dije, wow, o sea, como al principio sintiéndome como un embajador de sistemas en la planificación urbana, dije, bueno, acá nos necesitan a la gente de sistemas y programación, y también la gente de sistemas y programación necesita ya un poco de todo esto, porque si no, vamos a descarrilar. Así que esa fue la idea, como este impulso de decir, vamos a sumar voces, voces. Pero que hablen desde adentro, que sean parte del club. Entran y miran todo cómo está y opinan, no me gusta cómo hicieron esto, eso necesitaba. Luego, ¿qué significa que ciencia de datos para agentes sociales sea para ese público? ¿Qué tiene en especial? En realidad nada, es solamente que es un libro que trata de imaginar cómo es el mindset, la postura de una persona que no tuvo ni una sola materia que tenga que ver con programación.
ni estadística mucho. Y que sienta, acá está mi hijo pequeño, no sé si lo escuchan, ya se fue. Gente que por ahí tiene la idea de que un libro de estos temas va a ser medio inabordable, o que va a asumir un montón de cosas en la formación previa que uno no tiene. Entonces, es para gente de cualquier tipo, de sociales, no sé, de pedagogía, lo que quiera. Pero fue solamente como abrir la puerta y decir, venga, ese es el punto. No es que tenga algo en particular que es un sabor social. Y bueno, gracias de nuevo por la pregunta, Andrea. Y Silvana levantó la mano, así que escuchamos, Sil. Hola, buenas tardes. Bueno, Hola. yo me leí todo tu libro, lo puse en práctica hace algo de 2 años, así que estuvo buenísimo encontrar el meetup acá. Yo vivo en Pergamino, una ciudad que está a 200 kilómetros de capital, y manejo el portal de datos abiertos del municipio. O sea, mi trabajo es buscar datos, curarlos y subirlos a la página de datos abiertos. O sea, básicamente yo genero datasets. Bueno, como el municipio es chico, es una construcción día a día. Entonces, una de las motivaciones que tengo al tomar este curso, escucharlos, es ver cómo llevo el uso de los datos abiertos a los ciudadanos. Buscar un poco de generación de estadísticas, porque si no siempre caes en que tenés que usar Excel o QGIS, y ahí tenés 2 productos que son bastante diferentes, y no estoy apelando a un periodista, o a un sociólogo, o a un profesor de geografía. Entonces, bueno, la idea es ver cómo puedo, desde mi rol, llevar R a fomentar el uso de esos datos abiertos. Y por otro lado, lo que siempre me desvela estar en muchos espacios como este es escuchar cómo hacer la completitud de los datos abiertos. O sea, escuchar muchas versiones, porque no es lo mismo ver los portales de Nación que de municipios como vos nombrabas, Rosario, Córdoba, que son los gigantescos y que tienen equipos de gente, a un municipio como el nuestro, que somos pocos. Yo soy la única que trabaja en el proyecto. Entonces, bueno, me encanta escuchar, y me encanta escuchar que ustedes tengan soluciones a mis problemas. Así que, bueno, esa es la cuestión por la que estoy acá. Yo vengo del área de sistemas también, pero a nivel uso de datos, bueno, hay que generar visualizaciones permanentemente. Y no es lo mismo ver en un mapa algo que, qué sé yo, ponerle, yo en la práctica de tu curso tomé las bases de datos de los reclamos de 147, y lo que hice fue hacer el mapa del municipio de Pergamino, teniendo los distintos pueblos, los distintos barrios, cuántos reclamos había de qué tipo por cada uno. O sea, yo hice esa unión en ese momento que tomé tu libro y traté de hacer las prácticas. Así que bueno, gracias por el espacio y por aceptarme. Bueno, gracias por sumarte. Tengo malas noticias. Bueno, una buena también. La noticia buena es que lo que vos tenés en mente, lo que te desvela, pienso que es algo muy de frontera. Desde Pergamino estás en la frontera del problema, que es cuando un equipo, una persona, un área, una institución produce datos, produce analítica y sobre todo productos que pueden explotarse por terceros, ¿sí? Insumo para analítica. ¿Cómo hago para que este insumo llegue a la sociedad? ¿Cómo hago para que este insumo se socialice y dé valor? La respuesta es que hoy sabemos de eso menos que hace 10 años. Yo personalmente tengo menos claras las cosas ahora que hace 10 años. Y pienso que pasó medio como a todos los que estuvimos en la movida de Open Data y Open Government y todo. Circa 2010 estaba la idea de que si abrimos datos, se soluciona el mundo. Hay que abrir datos. Tiene que haber portal de datos abiertos. Sin datos abiertos no hay transparencia. Tiene que venir todo en CSV, muerta el PDF, como diciendo, va a caer el tirano, va a caer. Bueno, ahora los datos se consiguen vía API, están en CSV, y no pasó nada. O sea, maldición, no era eso, maldición. O sea, los datos abiertos, sigo pensando que los necesitamos, pero no era la solución. Lo que creo que pasó fue que se dio como implícito, se dio como sabido por todos los que éramos proponentes de la movida de datos abiertos y de gobierno abierto y tal, de que la sociedad civil, que había una demanda contenida terrible para analizar datos y cogobernar y vigilar desde abajo, ¿no? Surveillance, cuando los datos estuvieran disponibles. Entonces abrimos los datos y no pasó nada. Creo que la sociedad civil está muy ocupada sobreviviendo y no tiene tiempo de cogobernar
y le damos los datos en CSV y no aprende Python ni R. ¿Por qué? Porque es sociedad civil. No sé por qué. O sea, ¿por qué? No, en retrospectiva es obvio, estamos todos corriendo la coneja, por decirlo pronto. ¿Qué vamos a estar bajándonos los CSV para ayudar a entender dónde hay más demanda del servicio de recolección de residuos? Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Pienso que hubo acá, o sea, la democratización de las habilidades para, de forma cotidiana, descargar, analizar, entender y dar valor a grandes volúmenes de datos no está tan distribuida como asumíamos. Y visto hoy suena razonable, pero pensábamos que sí, quizás. Entonces, ¿cómo haces vos, Sil, desde tu posición para lograr que tu trabajo tenga digamos, que multiplique su valor cuando lo agarren terceros? No sé bien. Pero viene por el lado de alianzas. Quizás con universidades tampoco es tan fácil, porque está la fantasía de, debe haber una universidad regional que tiene un equipo de investigación, tienen que hacer algo, yo les doy mis datos y es win-win, seguro, pero tampoco que aparecen mágicamente los equipos de investigación, pero podría haber un lado de empezar a hacer avances con universidades cercanas y sus diversos grupos de investigación, y a veces creo que se puede encontrar un contexto en el cual vos tenés datos, el equipo tiene preguntas o necesidad de generar preguntas, y se arma así un círculo virtuoso. La otra es tratar de llamar a la comunidad local, hacer un meetup pergamino de gente que le interese el análisis y la calidad de vida en nuestra ciudad, un futuro así, y ver quién aparece. La gente joven es súper útil porque trabaja un montón y no le pagamos, básicamente. Así que si hubiera en Pergamino deberías conocerles. Y ahí, y luego lo que vos descubras, publicalo. Y yo lo leo, hacer un blog, porque es frontera, o sea, no sé si hay soluciones claras. Hay un montón de iniciativas, uno puede buscar, ¿no?, GovLab, y aparecen GovLabs en todo el mundo, sobre todo en Norteamérica y Europa, de iniciativas de diferentes municipios de cómo hacer esto y llevarlo a la sociedad, pero me parece que es todo muy experimental. Así que en resumidas cuentas, hay algunas puntas, como convocar o formar la comunidad, ver qué pasa con lo académico, ¿no? Esto en el fondo es todo tratar de mandar trabajo gratis. Pero si no, ¿quién va a trabajar con nuestros datos? No les podemos pagar para que lo hagan. Ya pagamos creándolos. Ese es el servicio. Ahora generen valor, gente. Pero bueno. Hay algunos grupos de personas asociadas dentro de una fundación que trabaja por Pergamino, donde hay una fuerte inclinación a trabajar en lo público-privado. Entonces, actores hay, instituciones nucleadas hay. Yo formo parte como promotora de datos abiertos del municipio. El tema es cómo llegar al dato y a encontrar qué datos unidos podrían ser útiles para desarrollar un ecosistema agroindustrial, que es nuestra meta ODS 2030. O sea, tiempo hay, pero los datos hay que empezar a generarlos. Así que bueno, es un desafío mío de este año, ir a público que no sea el ciudadano de a pie, porque yo me mato en publicar en Excel y en CSV para que el que descargue Excel pueda laburar, me lleva horas hacer eso y nadie lo descarga. Entonces, hay que buscar otro ciudadano, el que se quiera formar. Quizás un meetup, como vos decís, sería una forma de nuclear 3, 4, 5 y seguir con esos que sean, no sé, los profes de geografía me parecen súper viables porque lo podrían llevar a los chicos, nivel secundario, apunto por ahí, algunas estudiantes de sistemas, pero sí, gente joven. Así que bueno, después te voy contando. Una cosa que hay es que están saliendo maestrías y diplomaturas de Data Science, tipo, salen por todos lados como si fueran hongos, y esa gente, para terminar hacer su tesis o lo que sea, en general tienen que hacer un análisis de alguna base de datos, y están seguro tipo sedientos y hambrientas de datos, así que si tenés, digamos, si te conectás con maestrías o diplomaturas o cosas así de ciencias de datos, seguro que puedes decirle, che, tengo acá estos datos, dáselo a alguien para que los analices. Buenísimo. Bueno, y en todo caso, Sil, el camino que vos estás recorriendo me parece que es extremadamente interesante. Las conclusiones que vos saques van a estar buenísimas, y acá yo te invito, cuando, no sé, hoy o cuando sientas que recorriste lo suficiente, si vos armás una charla de formando una comunidad en torno a datos desde el municipio, lo que aprendí, vamos a venir a verla, porque todos queremos saber cómo. Así que llévate eso, o sea, no sé si acá en el Renbailes podría ser, es un gran tema para una charla. En Pergamino.
También, pero, abrir pero el también, capítulo. ¿qué iba a decir? No, pero también si nos avisás, podemos ayudar a difundir, para que más gente también, pueda participar. Así que, digamos, todo lo que pueda potenciar la ciencia de datos, y más si es en R, es, digamos, parte de nuestros objetivos. Buenísimo, buenísimo. Les agradezco y después seguimos. Buenísimo. Bueno, mira el lío que armaste, Silvana. Gracias, Sí. gracias. Siguiente pregunta. Bueno, acá estoy rebobinando los mensajes que me perdí. Juan Manuel dice que está tratando de predecir valores a futuro, debe tener que ver con lo de series hidrometeorológicas. No sé si se me perdió una pregunta que venía después, Juan Manuel, te pido perdón, pero ya voy a llegar en tu caso. Lucila nos decía, esta está buenísima, una persona que está acostumbrada a Excel, ¿sirve eso como plataforma para saltar al R? Por ejemplo, limpiarlo de la misma forma que se limpia en Excel, o son dos universos paralelos. Ok, hay muchísimas cosas conceptuales que son fantásticas que vos adquiriste trabajando con Excel, que te llevas a R, pero casi tal cual. De hecho, en el fondo, ni siquiera diría que busques alguna metodología específica que enlace R con Excel. Es medio como implícito. Vos tenés el FAR y esta cosa muy tabular, céntrica que tiene R, te va a resultar natural habiendo trabajado mucho con Excel. Así que, dicho esto, ¿recuerdan? Hay un manual o un librito que se llama R para usuarios de Excel, que si lo encontramos lo compartimos para que lo mires, porque específicamente responde tu pregunta, y yo subo la apuesta y digo, en el fondo está implícito, o sea, todo lo que aprendiste, la forma de pensar que te dio el Excel tabular se lleva súper bien con la forma de pensar con R, así que ya está listo. Pero hay efectivamente un manual de R para Exceleros, así es. Después pasamos el link cuando lo encontremos. Elio nos pasó un repositorio de datos geniales para practicar. Rodrigo nos recuerda que YouTube tiene cursos de Git, así que podemos ir por ahí. Pablo Tisco. Pablo nos dejó portales de datos abiertos, ¿sí? El de Nación y el de Ciudad. Silvia dice, viene de la rama de Ciencias Naturales. Acaba de terminar un curso de R básico. Súper. Plena etapa de frustración. Ese es el valle del éxito. Caíste en el pozo del éxito. Así que con esto espero poder seguir avanzando. Obvio, Silvia. Ya está. Vos estás salvada. Manuel de Git, muy bien. Julián pregunta ¿cómo? Eso me lo perdí, fue hace como 20 minutos. ¿Cómo que? Abrió el micrófono, Julián. El Julián del cómo. ¿Qué era cómo? Contanos. ¿Dónde está Julián? Bueno, cuando quieras nos decís. ¿Cómo se llama el manual de R para políticas públicas? Vamos a... el cómo, Julián, hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. El cómo era por el nombre del autor de este libro que pasaron de R-Git. Ya está, Jenny Bryant. Sí, claro, sí. ¿cómo era el nombre? Me dio paja escribir cómo era el nombre, pero ya. Viste que Elio compartió, decir que se llama Happy Git with R. Sí. Ahí, y ella Sí, es lo vi. bueno, genial. Bueno, gracias Julián y gracias Elio. ¿Cómo se llama el manual de R para políticas públicas? Me acuerdo de la tapa, es una tapa de fondo negro que tiene como una maraña de hilo que mitad es azul y mitad roja. ¿Le suena a alguien? ¿O yo estoy loco? ¿Qué es ese? Van a ver que existe. ¿Saben qué? Yo lo voy a encontrar y lo voy a compartir vía la difusión por Twitter. Voy a robar a R. Baires y les voy a pasar el título de este libro, hecho por gente de Latinoamérica. Nosotros retuiteamos. Sí, politólogos latinoamericanos que hicieron un libro que está fabuloso, que yo sé que existe y no lo soñé de ningún modo. No sé cómo se llama, pero lo voy a tuitear. Prometido, Alejo. Elio ya compartió el manual de pago, bien, de Excel AR. Bien, ¿qué más? Elio recomendó un libro de aprender estadísticas, por supuesto. Julián nos recomienda, bien. Hay uno de estadística en R, está ahí, lo pasó Julián, descubriendo estadísticas usando R, que está súper bien. Super. Ignacio dice, Introduction to Statistical Learning. Ok, el Stat Learning, el que recomienda Ignacio, statlearning.com. Ese libro está genial, es verdad, es un buen libro, pero un toque hardcore, o sea, les va a ayudar si ya vienen de exactas, sistemas, de una cosa más dura, el Stat Learning, y yo ahí sí empezaría por ese porque como la Biblia, súper respetado a sus autores. Pero para una versión inclusiva de no sé si existe. O sea,
no se lo tiraría por la cabeza a alguien diciendo vos seguí esto que te va a ir bien, porque me parece que si bien es bastante más accesible que el típico libro de estadísticas publicado por Stanford, ¿no? Que creo que es el editor de este, no sé si llega a tender la mano a un neófito total. Eso es lo único que digo. Pero en calidad ese está buenísimo. Ese es para que se vea de fondo en la biblioteca. Si lo compran, pónganlo que se vea en el Zoom porque es de los respetados. Bueno, Mariana nos comentaba, abogada con estadísticas en análisis criminal, que es todo un tema increíble. Intenté un par de veces R, pero no superé la frustración, así que siempre vuelvo a Excel, QGIS y Geo. Y el libro y entré. Bueno, Mariana, vos sos nuestro público. Vos sos nuestro público y te va a ir bien. Te va a ir bien. O sea, está comprobado. Así que, y si no te va bien, no importa. Lo vas a probar otra vez. O sea, lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Sí. Soy, Juan solo dice que soy el Freire del data. Gracias, Juan. Aníbal compartió el cookbook de R, muy bien, que tiene recetitas. Esos cookbooks a mí me gustan mucho. Son cero bla bla, un libro cookbook o recetario. Uno va al índice y busca, ¿no? Cómo graficar tal cosa, cómo hacer gráficos de barras, cómo borrar valores extremos, y va a la receta y la aplica. Está bueno, va grande. Alexander agradece las recomendaciones. Marilina nos dice, en el libro reformas la idea que hacer ciencia de datos no solo es estadística, sino también programar, comunicar y conocimiento del dominio. Vengo del área de medicina y es muy difícil convencer que R no es solo un programa estadístico. Vale, acá voy a pasar un chivo. Marilina, vos sabías que este año no se da, pero se estuvo dando un curso de ciencia de datos para salud, organizado dentro del marco de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. ¿Sí? Lo hice. Bueno, vos ya fuiste y volviste. Sí, no. sí. Pero bueno, digo para convencer a los demás. Como que todos me dicen, no, yo uso Stata. Y tipo, no es lo mismo. O sea, Stata no tiene esto, la comunidad, la ayuda. Bueno, ¿y qué idea tenés vos en tu experiencia? Y aparte hay que pagar, tal cual. Yo nunca lo pagué, pero... Claro, hay que pagar. Ojo que queda grabado esto. Sí, hay que pagar, chicos. Nunca lo usé. Stata se paga. Y si no se paga, no lo usamos. Pero desde tu posición, vos sos un poco como una embajadora del mundo libre, en la medicina, que es un bastión de esas cosas. Mi pregunta es para ti, en tu experiencia, ¿qué funciona para convertir? Paciencia, o sea, nadie se convierte en un día. O sea, esto de la frustración es totalmente cierto. Creo que hay que seguir, digo, para lo que dijo la abogada o lo que dicen, o sea, no dejarlo a la primera que no te sale. A mí no me me siguen saliendo un montón de cosas y a veces digo, ay, esto de nuevo, este error, ¿dónde estaba? Y un día va avanzando. Bueno, pero bueno, super. no se vuelve después. Estoy de acuerdo contigo en las dos cosas, que a veces uno cuando está entusiasmado con algo, ya está convertido, quiere como sacudir los hombros a la otra persona y decirle, basta, soltá eso, vení, y no funciona. Sí. Pero también no se vuelve, como tú dices, una vez que uno probó las miles de este software maravilloso, no puede volver a esas otras cosas antiguas. Mi idea ahí, lo que funciona para sumar gente, porque queremos que en esta gran carpa vengan más y más, a veces es no argumentar nada, pero ir vendiendo con ejemplitos. Mirá este grafiquito que hice. ¿Con qué le decís? Con R nada, pero mirá qué bueno que está. Una aplicacioncita interactiva, el dataset que era imposible de limpiar. Ayer a la noche lo limpié, así como ir con la carnada, pero no argumentar nada, no hacer la guerra del lenguaje. Bueno, a mí en mi lugar de trabajo medio que hice algo así, porque había una cosa que había que hacer unos plots, unos gráficos que eran un montón, pero un montón tipo, se multiplicaba a un número que era un montón. Era indigno dedicar el tiempo a hacer esos plots, o sea, gastar tiempo. Claro, había alguien que lo estaba haciendo, y en un momento me tocó hacerlo a mí. Y lo empecé a hacer hasta que dejé de sentir un dedo, dije, listo, perdí el dedo, o sea, no, esto no puede ser. Y bueno, después, estuve sin dormir como 2 noches porque lo tenía que solucionar, pero una vez que lo solucioné y les mostré que ahora con eso podíamos seguir teniendo nuestros dedos, con ese código, nada, los convencí, pero como que tuve que demostrarles eso, de que nada, dejen esto porque va por acá. Me gustó. Sí. La automatización creo que en el fondo es muy difícil de explicar porque uno dice, no, pero lo haces con R y es reproducible, es automatizable. Y a uno la mira y dicen, sí que me estás hablando, las cosas funcionan, no sé si es reproducible o no.
pero cuando sienten el dolor y la automatización lo alivia, ahí es como que ese es el clic. Esta es la gracia de lo automatizable. Que me paso 2 noches sin dormir, ok, pero después armé una maquinita que yo aprieto un botón y lo va a hacer por mí, ¿a quién más? Así que buenísimo tu ejemplo, Malvina. Lo voy a contar como anécdota la próxima. Conocí una chica que trabaja en medicina. Bueno. Marina, acá está. Julio, hola Julio. Sumar el data quality de algún dato abierto. Totalmente lo que dice Elio. Bueno, Julio está de acuerdo con Elio. Yo también, para que sepas. Pero, Julio, ¿te puedes abrir el micrófono? ¿A qué te refieres con sumar el data quality de algún dato abierto? ¿Qué es eso? ¿Dónde está Julio? ¿Tiraste la piedra y escapaste, Julio? Te vamos a ir a buscar, Julio. Bueno, sí, después vemos. Después yo les cuento a qué se refería. Ahí estoy, ahí estoy. Hola, Julio. ¿Cómo va tanto tiempo? Tanto Che, tiempo. ¿qué te iba a decir? No, lo del data quality no, era por lo que venías hablando anteriormente y tiene, yo qué sé, por ejemplo, ha pasado justo, en el conocido de mapas, que en el grupo de justo de la comunidad de mapas espaciales, que me pasó a decir, ok, me voy a bajar los municipios de Entre Ríos. Y me bajo los municipios de Entre Ríos que están en el portal de datos de Argentina. Y cuando hago el plot del mapa, nada, tengo unos hermosos agujeros por todo el país o cuadrados que faltan. Y bueno, nada, está hermoso. Sí, me recuerdo, yo viví esa anécdota en tiempo real. Julio, que participa junto a mí en un canal de Telegram dedicado a usuarios de R para aplicaciones espaciales, viene y dice, hola, quiero graficar los municipios de la Argentina. Bajate este dataset, se lo baja y dice, ¿qué es esto? Muestra el plot y era la silueta más o menos de la Argentina, pero llena de agujeros en su territorio, como que faltaban, más de la mitad del territorio nacional aparentemente no tenía municipios. Y ahí los que están en el tema empiezan, no, claro, pero un municipio no existe como definición legal, depende de la provincia, alguna sí, alguna no. Y resultó que el pobre Julio había abierto una caja de Pandora, debido a que la figura del municipio, si bien todo el mundo entiende de qué habla cuando dice un municipio o una localidad, no existen en la realidad jurídica, no necesariamente todos los lugares son un municipio o existen como tal o tienen fronteras definidas, y la gente que se encarga de producir y analizar estos datos sufre porque los municipios o no existen o las localidades dependen de uso y costumbre. Es casi anecdótico, pero es un ejemplo típico del problema también de los límites del dato como bálsamo que todo lo cura. Muchas veces no solo no existe, sino que es imposible de producir. Porque si uno dijera, quiero crear el dataset completo, que cada centro habitado del país sea mapeable, con sus dimensiones, su área y hasta dónde llega su municipio. Para hacer eso habría que hacer cambios hasta legales en la constitución legal o el marco normativo de las provincias. Excede largamente el tema de los datos. La realidad siempre es más dura, a veces de lo que esperábamos. Y también es un tema que agrega frustración, porque no solo está la frustración tecnológica o técnica, sino cuando uno ya la supera un poco o convive con ella, la frustración de lo que llamaríamos lo dura que es la realidad, que el dato no existe, está incompleto, es inconseguible, lo que fuere. Pero bueno, la parte buena de todo esto es que son anécdotas que nos encanta siempre. O sea, si algo que nos gusta a los dateros es quejarnos de la calidad de los datos, es algo que nos une, así que ojalá siempre haya datasets de los cuales quejarse. Bueno, lo de Excel AR fue un hit, mucha gente está muy contenta con esto. A ver, me pasaron algo, un librito, a ver si es el que yo decía, estoy cliqueando. Sí, 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 muchísimas gracias. El libro que compartió Leandro, que es un GitHub, lo compartió a las 6:58, es el primer mensaje de las 6:58, si están como yo rebobinando mensajes, es el libro que yo decía. Se llama Analizar datos políticos, y la tapa es como la recordaba. Miren el valor de una buena imagen, porque la tenía en memoria, sí. De Francisco Urdínez y Andrés Cruz. Está re buenísimo ese libro. Es eso, cada tanto sale un libro que lo veo y digo, voy a hacer un curso basado en este libro, voy a hacer ciencia de datos para análisis político, y lo voy a dar dado en este libro. Y después no lo hago porque el tiempo, pero me encantó ese libro, así que sí. Politólogos unidos descargando ese libro. Podría ser el libro siguiente para nuestro club de lectura. Después vamos a pedir votación. Eso iba a decir, pónganse contentes que si hacen estas 5 lecciones tan maravillosas, ya van a estar listos para agarrar y no preocuparse demasiado por la primera parte, van a poder ir a gratis. Que sí, seguimos prometiendo cosas. Gracias, Lean, de verdad.
Deberíamos cerrar, dice un mensaje que recibió a nivel personal. Perfecto, vamos cerrando, chicos. Hagamos una cosa. Sí, porque habíamos dicho Sí. que terminamos a las 19, y ahora, bueno, son 19:09, lo que vamos a hacer es, oficialmente cerramos acá, y les agradecemos a todos y todas los que vinieron. Vamos a hacer esto cada 15 días los viernes a esta misma batihora y en este mismo baticanal. Entonces síganos en Twitter para cuando abramos los meetups y todo eso. Así que muchas gracias. Y ahora que cerramos oficialmente, están todos liberados, pueden cerrar el Zoom sin sentirse culpables. Y empezamos oficialmente la tertulia, el sobremesa, el sobre Zoom. Así que si se quieren quedar charlando más tiempo, pueden hacerlo. Gracias, Sí, Eli. pero desde acá oficialmente los libero. Pueden ir a comer, a ver una película. No sé, a rascarse Y la pueden panza. decir, vi la presentación completa. O sea, Claro, sí. llegan el diploma. Cuenta, sí, obviamente ya, si Claro. estuvieron hasta acá, cuenta como asistencia. Yo ya tomé toda la asistencia. Y pueden venir a la siguiente.